Bienvenidos a un nuevo video de anatomía. En esta oportunidad estaremos revisando los aspectos generales sobre la osteología. Aquí aprenderemos, entre otras cosas, las generalidades sobre la osteología, cómo está constituido un hueso, qué tipos de huesos existen en el cuerpo humano y cómo se subdivide el esqueleto. A modo de introducción podemos decir que la osteología es el estudio de los huesos. Se sabe que el esqueleto humano tiene alrededor de 206 huesos, desde el más pequeño, que es el estribo, el cual podemos encontrar en el oído, y el fémur, que se encuentra en la extremidad inferior. Dentro de las funciones que desempeñan los huesos tenemos el brindar apoyo estructural al cuerpo mediante el soporte de cargas, funcionar como palancas musculares para movilizar segmentos, formar cavidades para proteger órganos vitales, como por ejemplo aquí tenemos el tórax, además de ser el mayor reservorio de calcio corporal. A grosso modo podemos decir que el hueso está constituido por un tejido conectivo especializado que se llama tejido óseo, el cual se caracteriza por presentar una matriz extracelular calcificada. De hecho, presenta un componente orgánico de un 65%, el cual está representado por fosfato de calcio, que se le suma a un componente orgánico en un 35%, que fundamentalmente está constituido en un 90% por fibras de colágeno tipo 1, más glucosaminoglicanos, entre otros componentes. Sumado a ello tenemos células, siendo la principal y la más especializada el ostocito, el cual se deriva del osteoblasto, y el osteoblasto, el cual es el encargado de sintetizar y secretar los componentes de la matriz ósea, que se opone a la función del osteoclasto, que lo que produce es la resorción, o sea, la degradación de los componentes orgánicos de la matriz. Si nosotros realizamos un corte transversal a través de un hueso, por ejemplo este hueso largo, podremos observar que existen dos tipos de organización estructural del tejido óseo. Por un lado, hacia afuera, hacia la cortical del hueso, vamos a observar un tejido que tiene un aspecto compacto, que de hecho se llama así, compacto, y hacia el interior, un hueso que es bastante más poroso, que deja espacios entre sí, al cual llamaremos esponjoso o trabecular. Muy a grosso modo, el tejido compacto se caracteriza por lo que se llama el sistema de Harvest, es decir, por un conjunto de unidades que se llaman los ostionas, que vendría siendo esta estructura circular que vemos aquí. ¿Qué es un ostiona? Son una serie de laminillas concéntricas de fibras de colágeno que van dejando en su interior un conducto central, que de hecho se llama también conducto de Harvest, el cual sirve para dar paso al paquete vasculonervioso del hueso. A su vez, existen otros conductos más o menos con una disposición perpendicular al conducto central que se llaman conductos de Volkmann, que sirven para comunicar y traer, en este caso, el paquete vasculonervioso desde el periósteo hacia el endosteo, hacia la cavidad interna del hueso, y así poder nutrir y al mismo tiempo inervar la superficie externa y la superficie interna de nuestro hueso. Por otro lado, el tejido óseo ahora esponjoso o trabecular no presenta estos ostionas y las laminillas concéntricas se agrupan para formar lo que se llaman trabéculas, que son esta estructura porosa que podemos observar hacia el interior de todos los huesos. Según la forma que tienen los huesos, estos se pueden clasificar como huesos largos, como por ejemplo el húmero, huesos cortos, como por ejemplo los huesos del carpo, que son más o menos cúbicos en su dimensión,
huesos planos como es el esternón, huesos irregulares como esta vértebra lumbar y huesos sesamoideos que por lo general son pequeños, pero acá tenemos una patela que es más grande y su característica es que se encuentran en el espesor de un tendón y por lo tanto conforman poleas musculares. Bueno, y ahora podríamos identificar algunos tipos de huesos. Aquí tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, este es el fémur. Y como pueden ver, es un hueso largo. Por lo general, los huesos largos forman parte de las extremidades. A continuación tenemos la escápula, que es un hueso de cíngulo del hombro que participa en la formación de la cavidad torácica. Y de hecho es un hueso plano. Como dato, los huesos planos tienden a formar cavidades. Acá tenemos un talo, que es un hueso del pie, y por su forma es corto. Este es el esfenoides, que tiene una forma muy irregular, parecida a un murciélago, y que al presentar cavidades internas, lo hace también un hueso que se llama irregular neumático. Aquí tenemos una vértebra lumbar invertida, que es irregular. Tenemos acá en el cráneo el hueso parietal, que es, digamos, el hueso plano característico. Tenemos un hueso largo aquí, que es la clavícula. Tenemos nuevamente aquí la patela como representante de los huesos sesamoideos. Y este hueso que parece largo, que es la costilla, no lo es realmente, es un hueso plano, como veremos después, y que forma una cavidad, que en este caso es la cavidad torácica. A continuación, revisaremos las diferencias en la configuración entre un hueso largo y un hueso plano. Primero, el hueso largo está conformado por tres partes. Un cuerpo central, que se llama diáfisis, y dos extremos, que se llaman epífisis. Una epífisis proximal y una epífisis o extremo distal. En la zona de la diáfisis vamos a encontrar que este cuerpo presenta en su interior una cavidad que se llama cavidad medular, en la cual se encuentra en los niños la médula ósea roja y en los adultos la médula ósea amarilla. Si nosotros aquí vemos este acercamiento de la epífisis está compuesta principalmente por tejido óseo esponjoso en su interior, cubierto por una capa, una cortical de tejido óseo compacto. Y en la zona donde se encuentra la superficie articular está también rodeada o revestida de cartílago articular, en este caso hialino. Como podemos ver en la imagen, a nivel de la diáfisis, esta está compuesta principalmente de tejido óseo compacto, y esto es para poder dar soporte al canal medular. Y en los extremos, en las epífisis, está compuesto principalmente por tejido óseo esponjoso. Esto, como podemos ver, el tramado de las trabéculas que contiene el tejido esponjoso en las epífisis no está al azar, sino que se dispone según las líneas de fuerza del músculo, en este caso, del hueso, y así poder soportar las cargas compresivas y de tensión que recibe este. Y en el caso del hueso plano, este es parecido a un sándwich, donde vamos a tener una tabla externa y una tabla interna llamadas haploe, que son de tejido óseo compacto, que rodean una zona media de tejido óseo esponjoso, a la que llamaremos diploe. La tabla interna es la parte del tejido óseo compacto que queda hacia la cavidad, y la tabla externa quedará hacia afuera, en el caso, por ejemplo, del cráneo y de otras cavidades.
Y para finalizar, revisaremos las divisiones del esqueleto humano. El esqueleto óseo está dividido en un esqueleto axial, que está relacionado al eje corporal, en el cual se encuentra la cabeza, dos cavidades que es el tórax y la pelvis, que están conectadas a través de una columna cervical, y un esqueleto apendicular que corresponde a las extremidades. Como podemos ver en esta otra imagen, acá tenemos el esqueleto axial, en el cual podemos ver la cabeza y los huesos que la conforman, la cavidad torácica con el esternón, aquí tenemos la columna vertebral con sus divisiones, y tenemos el sacro y el coxis que forman parte de la pelvis. Y el esqueleto apendicular, que se subdivide en esqueleto apendicular superior, donde se encuentra la clavícula y la escápula, el húmero, el radio, la ulna y los huesos de la mano. Y el esqueleto apendicular inferior, que va desde el coxal, el fémur, la patela, la tibia, la fíbula y todos los huesos que conforman el pie. Y con esto damos por finalizada la lección del día de hoy. Nos vemos en una próxima presentación.